Cuando tenía 6 años, mis padres me entregaron en adopción debido a que era un niño. Tras 2 décadas, me solicitan fondos para la universidad de mis hermanas. Soy de 25 años. Mi trayectoria se remonta a la edad de 6 años, o mejor dicho, desde el instante en que nací. Soy el hijo más joven de mis progenitores. No éramos adinerados, pero mis progenitores obtuvieron el dinero suficiente para mantener a 3 hijos. Habitábamos en una pequeña localidad, en una vivienda antigua, lo que nos permitía abaratar numerosos costos. Mis abuelos poseían una granja que satisfacía una porción considerable de nuestras necesidades culinarias. Papá trabajaba como chofer de camiones y retornaba a su hogar cada 3 o 4 días. Mamá ejercía como recepcionista. Cuando me concibieron, mis padres ya contaban con 2 hijas. Fue el hijo no esperado, y ya conoces las emociones de los progenitores cuando surge un hijo no esperado. Por supuesto, no tenía conocimiento de esto cuando era niño, pero conforme me desarrollaba, empecé a comprender estos términos gradualmente, y no resultó gratificante saber que no era deseado. Mis padres intentaban eliminarme, pero el doctor lo descartó, ya que podría haber causado serias dificultades de salud para mi madre. Mis progenitores, en particular mi madre, deseaban una niña. Su motivo era muy sencillo: ella deseaba que yo usara las prendas que habían descartado mis hermanas mayores, para que no necesitara adquirir ropa nueva para mí. Mis 2 hermanas mayores contaban con una diferencia de 1 año, lo que les permitía tener prácticamente el mismo tamaño de ropa y la utilizaban de forma intercambiable. Para ellas, resultaba divertido. No obstante, cuando nací en mi infancia, mis padres se sintieron decepcionados. Me despreciaban. Me iban a vestir con ropa infantil e incluso me llevaban a la escuela con el uniforme que mis hermanas habían deshecho. Como niño, sentía mucha vergüenza. A pesar de ser muy pequeño en aquel entonces, aún conservo un recuerdo confuso de la forma en que me acosaban por llevar el uniforme de niña y tener cabello largo. Si me quejaba, lo único que obtuve era un golpe de mi madre. Crecí oyendo solo maltrato y palabras severas de mis padres. En ese momento, la mayoría de las cosas no las comprendía y cuando las comprendía, sentía odio hacia mis padres. Papá era superior a mi madre, pero suele estar ausente la mayoría de los días y poseía una naturaleza voluble. En ocasiones, creía que era imparcial entre los 3, y en otras ocasiones, se comportaba tan mal como si fuera mamá. En caso contrario, no afirmaré que era un niño santo. Cuando empecé a comprender sus prejuicios hacia mí y mis hermanas, me descubrí. Siempre obtuvieron lo más destacado de todo, y yo obtuve sus sobras. Por lo tanto, comencé a comportarme de manera negativa con ellos ya que, en mi niñez, lo culpaba por mi pobreza. Sí, me sancionaban por mis actos, a veces de manera bastante rigurosa. Obligaba a preparar mi propio desayuno y a menudo me quedaba sin cenar. Solo un niño de 6 años experimentaba esto. Existe un suceso que recuerdo con bastante intensidad, y considero que marcó el inicio de mi existencia. Esa fecha o semana, no lo recuerdo con precisión. Se me intimidaba fuertemente en el patio de recreo por vestirme como una niña. Al llegar a casa, descubrí que mamá había traído ropa nueva para mis hermanas para las vacaciones. Entonces, tomé unas tijeras y las corté en confeti. Comprendo que fui malvado y no estoy orgulloso de lo que hice, pero estaba harto de ser objeto de mofa por culpa de mis padres. Provenía de un entorno de sufrimiento y no de maldad. En lugar de comprender, hubo ocasiones en las que oí a mi madre decir: ojalá hubiera conocido su género, nunca lo hubiera introducido al mundo. Me preocupa saber que mis padres me desprecian de manera tan intensa y por un motivo que no puedo controlar. Tras un periodo, al no haber respuesta para mi adopción, comenzaron a discutir sobre esto con sus amigos y parientes. Papá tenía conocimiento de una persona en el pueblo vecino que manejaba una furgoneta de alimentos junto a su esposa. Eran bastante más desfavorecidos que nosotros, pero aspiraban a tener un hijo. Habían cumplido más de 30 años y habían buscado tener un hijo por más de 10 años. Sin embargo, no había fortuna. Papá les conversó y concordaron en adoptarme de inmediato. Recuerdo aquel instante en que papá comunicó la noticia a mamá y a mis hermanas. Estaban fascinadas y contentas de liberarme. También papá alertó que eran pobres y que quizás nunca podría asistir a la escuela. Mamá se rió y dijo: ¿a quién le importa? Simplemente llévalo mañana. Estoy ahí, en una esquina, sosteniendo la cortina, paralizado.
Pese a mi odio hacia mi familia, me sentía atemorizado y lastimado al tener que abandonarlos. Encontré lágrimas en mis ojos, pero no lloré en alto. Estaban tan contentos, gozando del instante, que olvidaron que yo estaba presente. Cuando mi padre me observó llorando, se aproximó, me frotó la espalda y me dijo: organiza tus pertenencias. Nos dirigiremos mañana a tu nueva familia. Cuando mencionó esto, lloré en alto, pero noté que estaba cayendo en oídos sordos. Así que, llegué a mi cuarto, acomodé mis pertenencias, orando para que mi nueva familia sea menos brutal. Más adelante, mi padre me llevó al pueblo cercano. No recordaba con precisión las emociones que experimentaba, pero no estaba llorando. Quizás simplemente estaba adormecido, cuando salía de casa y durante todo el viaje. Mi familia recién llegada era verdaderamente desfavorecida, vivían en una pequeña vivienda con una sola estancia. Habían remodelado el almacén para convertirlo en mi espacio personal. No había reclamaciones ya que al menos se esforzaron por ofrecerme una habitación. Jamás había utilizado mi propio cuarto como una cama. Mis hermanas contaban con una cama, mientras que a mí me colocaron en una cama, en una esquina de su cuarto. Con un modesto armario para mis propios objetos. Esta estancia era notablemente menor que la nuestra, pero resultaba acogedora. Mis padres recién llegados, Mary y John, eran acogedores y afectuosos, sin embargo, yo provenía de una familia alterada. Jamás había vivido ese amor. Sí, observaba a mis progenitores expresando su afecto hacia mis hermanas, pero nunca hacia mí. Consideraba las intenciones de mis padres recién llegados y percibía su amor como algo efímero. Intenté no entrar en conflicto con ellos, porque temía que ellos también pudieran echarme. Ya conoces el trauma infantil. Logré darme cuenta hace muchos meses de que realmente me amaban y que no estaban simulando. Claro, ese año no asistí al colegio debido a que mis padres me trasladaron a mitad de clase. Sin embargo, mis padres recién llegados comprometieron llevarme a la escuela el año venidero. Observé cómo se esforzaban enormemente para economizar dinero para transportarme a la escuela. Fue en ese momento cuando empecé a desearlos de regreso. Mi adopción se transformó en una bendición encubierta. Mis progenitores nunca se presentaron tras enviarme con Mary y John. En realidad, me sentía aliviado ya que aquí era acogido por mi identidad inicial de niño. Mary y John eran individuos sumamente laboriosos. Trabajaban de 14 a 16 horas diarias en su camión de alimentos. El vehículo se encontraba justo fuera de su casa, por lo que no me quedaba solo cuando ellos estaban en labor. Podía observarlos desde la ventana de mi cuarto. Con el paso del tiempo, comencé a dedicar mis días a la furgoneta, contribuyendo en lo que pueda. Al registrarme en la escuela, consagré todo mi tiempo a la educación. Sin embargo, asistía en las labores del hogar cuando tenía tiempo libre. Cuando ayudé a John en la caja registradora, tenía algo más de 10 años. Era muy hábil en matemáticas, así que adquirí conocimientos en negocios y contabilidad desde una edad muy temprana. Tras finalizar la educación secundaria, deseaba dedicarme totalmente a su empresa. Sin embargo, ambos insistieron en que finalizara primero mi formación universitaria. Lo sufragaron utilizando sus ahorros. Estaban volviéndose muy ancianos y frágiles para conducir un camión de alimentos. Deseo tomar su responsabilidad tal como ellos tomaron la mía, pero me confirmaron que podían arreglárselas durante unos años más y que debería continuar con la universidad. En la universidad, estudié negocios y contabilidad debido a que finalmente deseaba convertirme en empresario. El día de mi graduación fue el más alegre de mi vida, y John y Mary se encontraban maravillados. Incluso convocaron a mis progenitores a participar en la ceremonia de graduación, pero no asistieron. Tras finalizar la universidad, deseaba manejar la furgoneta de alimentos y permitir que Mary y John se retiraran. Sin embargo, tenían otros planes conmigo. Habían acumulado un ahorro significativo y me los proporcionaron. Era agobiado por su acción. Dieron a entender que podían subsistir de manera autónoma durante unos años más, pero no deseaban involucrarme. Me proporcionaron el capital para comenzar mi propia empresa. No deseaba derrochar su dinero a ciegas, por lo que apliqué mis habilidades en negocios. Encontré un modesto restaurante local en una ubicación privilegiada que estuviese batallando con las ventas. Lo planteé al dueño para rentarlo bajo un esquema de distribución de beneficios. Tras múltiples rechazos, logré uno.
Inició desde el principio, remodelé el espacio y el menú acorde a los gustos de los millennials y la generación Z, y brindé los servicios más óptimos a los clientes. Las ventas se incrementaron en un año, y lograba obtener un rendimiento doble en la inversión. 4 años más tarde y actualmente cuento con 3 cafeterías en la ciudad que operan exitosamente. Convertí la casa de Mary y John en un apartamento más agradable. Obtuve un espacio reducido para mí, había estado residiendo con ellos hasta el momento. Les solicité que se retiraran de su camión de alimentos y disfrutaran de su retiro. Sin embargo, persistieron en seguirlo para su alegría. Al salir de casa con mi maleta, nunca pensé que llegaría a ser un estudiante universitario. Sin embargo, aquí estoy al mando de cadenas de restaurantes en la ciudad. Al avanzar hasta el mes anterior, era un día común en el trabajo. Se encontraba ocupado en la caja de uno de los restaurantes cuando observé un rostro familiar. Sentí como si observara un espectro. Era mi progenitor. Lo observaba tras casi 2 décadas. Se presentaba pálido y frágil. Atravesó la tienda con una extensa sonrisa y me envolvió en un abrazo. Existían clientes en el establecimiento, por lo que no expresé nada y lo conduje a un rincón. Su cara revivió todos los recuerdos angustiantes de mi niñez. Si no hubieran reaparecido en mi vida, no habría sido capaz de detallar tantos aspectos de mi pasado. Afirmó que se sentía tan contento y orgulloso al verme triunfar en la vida. No tenía idea de qué expresar. Me quedé sentado sin respuesta. Afirmó que se encontraba de paso y que se había topado con John, quien le había conversado sobre mi próspera compañía. Especificó que traería a su madre el próximo fin de semana. No respondí nada y él se marchó justo después. Tras concluir mi día, me reuní con John y le expresé que no deseaba volver a ver a mis padres biológicos, quienes me separaron debido a mi juventud. Ellos conocían mi angustiosa niñez. Deseo escapar y esconderme en alguna ubicación durante el fin de semana, pero Mary insistió en que disculpara a mis padres y continuara con el camino. Resolví reunirme con ellos, siempre y cuando Mary y John estuvieran presentes conmigo. Por lo tanto, mis padres biológicos arribaron a la vivienda de John. Creí que me perdonarían por lo que me hicieron, pero te aseguro que no demostraron ningún arrepentimiento. Por otro lado, detallaron los favores que me habían proporcionado. Mamá expresó que debería sentir gratitud hacia ellos, por hallar a unos padres tan excelentes que me criaron para convertirme en una persona próspera. Me quedé asombrado al oír eso. Deseaba devolvérselo, pero Mary me agarró de la mano, señalando que me tranquilizara. Manifesté de manera diplomática que estoy lleno de bendiciones por tener a John y Mary como mis progenitores. Me puedo definir como incómoda para mí la reunión. El día posterior, tuve una llamada de mi madre. No pude identificar su voz. ¿Cómo sería posible? Esta fue la primera llamada que recibí en 20 años. Era una exigencia financiera. Afirmó que su padre había perdido su empleo fijo y había estado laborando de manera provisional durante años. También había perdurado su empleo, ya que parece que ningún restaurante requiere de una empleada de 50 años. Les resultaba complicado alcanzar el final del mes. Le cuestioné cuánto requería, y respondió que con $20,000 bastaría. Había solicitado ese dinero prestado a sus amigos en los últimos meses para adquirir alimentos en el hogar, y ahora sus amigos le solicitaban el dinero de nuevo y ella no poseía nada. Colgué la llamada, comunicando que lo analizaría y llamaría de nuevo. Ahora, el problema radica en que, a pesar de mi odio por ellos, me siento mal debido a que las personas los persiguen por dinero. En ocasiones creo que simplemente me están explotando, pero ¿y si realmente requieren asistencia? Aunque posea el dinero, me sentiré mal por permitirlos pasar por la vergüenza. Avance 1. Actualización 1. Agradezco todos los comentarios y alabanzas. Recibí respuestas muy variadas de las personas, en relación a asistir a mi madre con $20,000. Después lo comenté con Mary y John. Mary se alegró de que pensara en asistir a mis padres, pero también me alertó a que estuviese alerta. John afirmó que era mi patrimonio, por lo que debería ser yo el que decida. ¿También experimentaba el mismo miedo que yo, y si intentaban sacar provecho de mis sentimientos? Tras mucho reflexionar, decidí hacer esta primera y última apuesta con mis progenitores biológicos. Y llevé a cabo la transacción a su cuenta.
Se me hizo gratificante poder asistir a mi familia, a pesar de que hayan sido crueles conmigo, pero estaba en lo correcto. Quizás debería afirmar que estaba en lo correcto ya que temía que me explotaran económicamente. Y realmente están tratando de ello. Una semana tras el envío del dinero, mamá me contactó de nuevo. Respondí con emociones desconocidas. Me expresó su gratitud por la asistencia y después dijo, tus hermanas desean verte. ¿Qué pasa cuando piensas que podrías llegar? En aquel instante, realmente sentí que mi familia deseaba que volviese. Entiendo que mis padres me abusaron en mi niñez y lo rechazaba, pero nunca he odioso a mis hermanas. Quizás en mi niñez les cometí algunas equivocaciones, pero cuando me hice mayor, nunca las culpé. No fue su responsabilidad. En ocasiones, pensé que mis padres me apartaron debido a su pobreza y no a su maldad. Le comuniqué a mamá que podríamos encontrarnos el domingo próximo y que podría llevar a ella hasta su casa. Ella respondió preguntando, ¿por qué no nos encontramos en otra ubicación? No tomé mucho en cuenta esto, y simplemente respondí que sí. Ella afirmó que en algún momento proporcionaría los detalles del lugar y la hora. Tras colgar, experimenté esta molestia. Dado que ella no deseaba que entrara en la casa. Decía, sí, no tiene importancia dónde te encuentres. Sin embargo, ¿sabes? Cuando vuelvas a ver a tu familia tras tanto tiempo, ¿no piensas que los invitarías a tu hogar en vez de reunirte con ellos en un restaurante? No obstante, ella me proporcionó los pormenores del restaurante. Y era uno de los establecimientos gastronómicos más distinguidos de la ciudad. En ese instante, no lo consideré mucho, ya que mi pensamiento estaba atrapado en la idea de que no me invitaron a casa. Realicé una visita al restaurante, ya estaban ahí. Mis hermanas se precipitaron a darme un abrazo. Por un instante, me alegró verlas tras tantos años. Me divirtió actualizando con ellas hasta que apareció el menú y comenzaron a solicitar la comida. De manera deliberada, buscaban lo más costoso. Al preguntar qué deseaba mi padre, simplemente sonrió y dijo, soliciten lo más costoso, mi hijo ahora es un hombre de gran valía. Eso fue tan contradictorio de su parte afirmarlo. Si John o Mary hubiesen expresado esto, sería un hijo orgulloso. Sin embargo, provenir de mis progenitores biológicos fue malintencionado y brutal. No existía nada que ella pudiera realizar. Me vi allí observándolos devorar la comida, robar mi cartera. No. Además, aboné la cuenta. Existían pensamientos extremadamente crueles en mi mente, como desaparecer antes de lo previsto, pero eso habría sido demasiado cruel para ellos. En ese instante, Curé decidió nunca más caer en su trampa emocional. El resto de la tarde permanecí frío, y confío en que no lo detectaron. Después de mi partida, tampoco me invitaron a casa. Por otro lado, mi hermana mayor cuestionó, ¿dónde vamos a cenar en este momento? Fingí una sonrisa y les dije, en ninguna dirección, y les di la despedida. Volví y le expliqué a Mary acerca de mi familia codiciosa. Ella se asombró al conocerlo. Es una mujer muy cordial y autónoma, por lo que sintió todo esto muy inquietante. Me recomendó que no volviese a ser un tonto otra vez. Y tampoco que me enfocara excesivamente en ellos y me enfocara en mi vida. Realicé eso. Después de una semana, mis hermanas me llamaron, pero no les respondí. También me llamó mi madre, pero no le contesté. Desde aquel momento han transcurrido 2 meses, y ahora han dejado de enviarme mensajes de texto o comunicarse conmigo. Considero que entendieron mi indirecta de que no deseaba que estuvieran presentes en mi existencia. Avance 2. Actualización 2. Hola a todos, agradezco mucho todo el respaldo. Como señalé en mi publicación más reciente, dejé de responder a mis hermanas y a mis progenitores, ya que comprendí que solo me interesaban por el dinero. Aproximadamente tras 5 meses, ayer nuevamente me llamó mi madre. Observé el sonido del teléfono y respondí de forma improvisada. Comenzó con una conversación superficial, cuestionándome acerca de mí y mi labor. Sonaba tan engañoso y pretencioso que no lo podía aguantar, le cuestioné qué deseaba. Respiró profundamente y expresó que mis hermanas tuvieron que dejar la universidad debido a que su padre no podía pagar sus costos escolares, por lo que solicitaban que yo sufragara su formación universitaria. Me desconcerté.
Me solicitó que me tranquilizara y mencionó que eran mis hermanas, mi familia, y que debería asistirles. En ese instante, me encontraba en el trabajo y no deseaba desvanecerme, por lo que colgué. Me llamó otra vez por la tarde, algunas veces la ignoré, pero me estaba molestando. La solución no era pasar por alto. Me di cuenta de que la próxima vez que llamara, respondería. Ella cuestionó: tus hermanas se muestran muy entusiasmadas por volver a la escuela. Entonces, ¿cómo procederemos? ¿Estarás pagando de una sola vez o cada semestre? Te propongo que me transfieras todo el monto, y yo abonaré la cuota escolar antes de cada semestre. No debes complicarte. Yo respondí: espera un momento, no haré ningún abono. Ella quedó tan asombrada que no anticipaba que un no sería una reacción. Preguntó: ¿qué significas con que no deseas hacer un pago? ¿Está bien de una vez? Además, podemos gestionarlo en cuotas. Nuevamente, no deseo pagar de ninguna forma. La formación de mi hermana mayor no es mi obligación, especialmente cuando mis progenitores me dejaron y nunca mostraron interés en mí. Incluso en este momento, solo están conversando conmigo porque desean beneficiarse de mi capital. Ella se inflamaba de ira y perdió la cabeza con mis palabras. Afirmó: recuerda que te hemos dado a luz, todo lo que eres es resultado de nosotros. Tu padre te encontró una familia adecuada, y ahora, en el instante de tu recompensa, no puedes eludir tus obligaciones. Tus hermanas y tus progenitores son tu obligación, y debes atender a todos nosotros. Era mucho lo que quería expresar, pero parecía como conversar con sordos y narcisistas. Por lo tanto, simplemente respondí: sí, le debo mucho a mis progenitores, que son John y Mary. Ellos son los responsables de mi éxito. Y para ustedes, desconozco su identidad. Ninguno de mis documentos posee su nombre, ni poseo ninguna imagen con ellos, por lo que no creo que los conozca. Me insultaba, pero respondí: número incorrecto, señora, y colgué. Ahora, pueden etiquetarme como egoísta, cruel, o cualquier otro término. Sin embargo, no voy a desembolsar mi dinero obtenido con tanto empeño en mi presunta familia. Nunca fueron mi familia, se separaron de mí cuando solo contaba con 6 años. Sí, he recibido observaciones en mis actualizaciones previas que menciono a John y Mary según sus nombres. No, madre y padre. De hecho, si los llamo mamá y papá, no justo después de que lleguen. Sin embargo, si cuando me incorporaron a la escuela y me dedicaron esfuerzo para cubrir mis necesidades y me quedaron enamorados. Me vinculaba con ellos y les hice llamar mamá y papá. Para contar las cosas aquí, les hice referencia por sus nombres. John y Mary son mis auténticos progenitores. Y a mis progenitores, no les mencioné nada. En mi opinión, no existen. Historiografía 2. Obtuve la noticia de que mi esposa me engañó con un hombre que conoció en una convención. Por lo tanto, los presenté a ambos. Mi esposa y yo tuvimos un matrimonio hace aproximadamente 5 años. Ambos nos relacionábamos muy bien, y siempre nos fascinaba realizar actividades nerds juntos. Ambos nos gustaban los videojuegos. Nos fascinaba el anime y compartíamos nuestro amor por la cultura nerd. Para mí, ella representaba el mundo y siempre creí que todo estaba en orden. Nos enamoramos rápidamente, aproximadamente 3 años antes de contraernos. En realidad, la encontré en una convención y creí que formaríamos una pareja ideal. Iniciamos conversando acerca de nuestra pasión por Legend of Zelda, hasta debatir sobre el capítulo final de One Piece. Algunos individuos persiguen a su pareja perfecta, a su todo, para mí, ella era eso. Nos casamos rápidamente y celebramos una boda muy divertida, en la que incluso animamos a las personas a vestir disfraces. No obstante, no pudimos asistir a convenciones debido a nuestras responsabilidades laborales y su elevado costo. A menudo tuvimos la oportunidad. No obstante, deseaba hacer único nuestro 5º aniversario. No obtuvo un gran salario, pero obtuvo lo suficiente para cuidarla. La sorprendí en su cumpleaños con boletos para una de las mayores convenciones de cómics que se conocen. Era una de las que las personas anhelan ir. Ella se encontraba fascinada, y yo estaba entusiasmado por partir. Jamás tuve un buen trato con las mujeres. En realidad, nunca pude percibir cuando realmente les agradaba hasta luego. Solo fue después de los sucesos que noté.
Incluso con mi esposa, mantuve 3 extensos diálogos en Discord, percatándome de que me apreciaba y deseaba conocerme más. Al llegar a la convención, todo estaba en orden. Una chica ataviada como la princesa Leia esclava, no cesaba de alabar mi traje de Stormtrooper que preparé en el último instante. Tras su marcha, mi esposa me llevó a un lado, conversando acerca de cómo esa chica estaba flirteando con mí. Le respondí que ni siquiera me había percatado. Era tan inexperto en la lectura del entorno que no comprendí las indicaciones. Mi esposa se encontraba un tanto frustrada, pero continuamos con nuestro día. Después de todo, se trataba de una convención de 3 días. Nos reunimos en un lugar, y ahí se presentó él. Se vestía de Han Solo. Mi esposa, también atuendo de la princesa Leia, comenzó a conversar con él. Ambos empezaron a conversar más, aproximando. Actuó y mencioné que era su marido. El individuo expresó su alegría por conocerme, pero se resistió a establecer contacto visual. Tras su marcha, me topé con mi esposa. Ella aseguró que nada estaba sucediendo y que él simplemente era un chico agradable que le agradaba mi ropa. Ella era la mayor seguidora de Star Wars, por lo tanto, le encantaba discutir sobre ello. Lo ignoré, creyendo que no era nada. El fin de semana siguió adelante. Al día siguiente, mi esposa despertó con una condición de enferma y agotada. Le comuniqué que descendería y regresaría después. Me marché, pero una porción de mí no podía digerir lo sucedido la otra noche. Quizás lo deba a mi propia fantasía. No obstante, mi esposa no contestaba mis mensajes. Aún nos faltaba un día antes de que concluyera la convención. Le adquirí algo para darle una vez que regresara. Al aproximarme a la habitación, percibí sonidos, sollozos y otros. Lo ignoré, imaginando que quizás fuera mi esposa. Al abrir la puerta, ella se encontraba ahí, observándome. Era evidente que había cometido algo. La enfrenté, pero aseguró que nada había sucedido. Observé mi entorno, intentando hallar a alguien, pero no existía nadie. Se presentó en la convención. Mi mujer se alejó. Laboraba más horas y retornaba a casa agotado. Le cuestioné si deseaba ir a ver una película juntos, pero me respondió que tenía trabajo. No pude evitar los sollozos que oí. Observé que las alertas de Discord se habían desactivado. Durante toda nuestra relación, nunca las apagó, lo que indica que algo no estaba bien. Abrí su móvil, asombrado de que el código estuviese idéntico, y empecé a leerlos. Era un tipo de mensajes que conoció en la reunión de Star Wars. Continuaba coqueteando con ella, y compartieron imágenes. Incluso expresó su deseo de participar en un juego de roles con ella, y ella estaba completamente de acuerdo. Me irrité y abandoné el teléfono enfadado, simulando que nunca había presenciado nada. Mi esposa me cuestionó si había algún problema, y mentiré afirmando que todo estaba bien. No obstante, no se encontraba bien. Estudié cómo proceder al divorcio. Esto resultaría bastante complicado, ya que deseaba humillarla y demostrarle que tenía todo en cuenta. Le comenté acerca de otra convención y cómo no podría ir a ella. No obstante, ella sí podría. Sus ojos se aclararon un poco, aunque no estaríamos en compañía. Esta era mi compañera, una persona con la que deseaba estar eternamente, que simplemente me había dejado. Se sintió como un impacto en el estómago, pero no podía permitir que ella lo entendiera. El día del congreso, cumplí con mi plan. Estudié a este tipo, de hecho, trabajaban bastante juntos. Estoy presente en la convención, y por supuesto, los encontré justo frente a sus actores de voz preferidos. Es en ese momento cuando mi plan se puso en marcha. Los vi entrar en la fila y me oculté tras ellos. Usaba una máscara para encubrir mi cara, pero los percibía como un halcón. Al aproximarse, el actor de voz le cuestionó su estado. Ella jaló al individuo más próximo y expresó que estaba disfrutando de un día magnífico. Ofrecieron un beso y fue en ese momento cuando me presenté. Me introduje justo entre ellos, quité la máscara y miré a mi esposa directamente. Ella dejó de lado su mano y me observó, cuestionándome qué estaba haciendo. Conversé con ella, afirmando que la había enganchada con él y que me había engañado. Ella afirmó que no era verdad, pero extraje los mensajes de Discord y los puse en la mesa.
Los demás participantes observaron, asombrados de que yo realizara algo de este tipo. No obstante, no quería permitirlo ocurrir. A todos los presentes les comuniqué que mi esposa era una tramposa y que me había engañado con este individuo a quien también conoció en una convención. La famosa se levantó, expresó su necesidad de descanso y después desapareció. Mi esposa se llenó de lágrimas cuando me pidió que la escuchara. No obstante, no logré. Le confesé que me engañó, afirmando que se encontraba sola. Le comuniqué que sabía que se habían topado, en las noches, frecuentemente demorabas en la oficina, interactuando con las chicas. Un día los contacté y les pregunté, respondieron que no habían oído hablar de una noche de juegos, ya que estaban ocupados con la preparación para las vacaciones. Mi esposa permaneció avergonzada. Me expresó su deseo de una relación abierta y consideró preguntarme. Le expresé que no deseaba oír eso. También se molestó de que hubiera actuado de esta manera. No obstante, tenía la certeza de que había metido la pata. Nos trasladamos a casa, recolecté mis pertenencias y me alojé en un hotel. Embalé todas mis pertenencias y llamé a un letrado, para que pudiéramos contar con los documentos preparados para entregar. Ella intentó persuadirme de quedarme y de que deberíamos mantener una relación franca. Intentó afirmar que tanto yo como ella podríamos acostarnos con otras mujeres. Jamás lo deseé, la amaba a ella. Además, ella era mi amor, mi todo. Mis actos fueron sofocados, alguien grabó mi humillación hacia mi esposa y lo publicó en todos los rincones en las redes sociales. Mantuve el divorcio y conseguí la casa y todas nuestras pertenencias. No obstante, la vendí, ya que no deseaba ser recordado de los angustiosos recuerdos del tiempo que estuvimos juntos. No estoy seguro de lo que le sucedió a mi esposa, el mundo nerd se enteró de todo esto, generando un enorme escándalo en Twitter y otros sitios durante un periodo. Finalmente, su superior se dio cuenta de lo que observó, y no estoy seguro de si ella perdió el empleo o no. Realmente, no me preocupa. Mi anhelo de amor persiste, pero no junto a una mujer engañosa como ella.